Buenas tardes, soy el doctor Marcelo Milano, profesor adjunto de Terapéutica Clínica de la Universidad de Barceló, y hoy vamos a ver un grupo muy importante de antibióticos que son los antibióticos beta-lactámicos. En primer lugar, vamos a ver una serie de generalidades o características en común que son compartidas por los diferentes subgrupos de antibióticos beta-lactámicos y que debemos conocer. Desde el punto de vista químico de la estructura de los antibióticos beta-lactámicos, estos están conformados por distintos subgrupos. Por ejemplo, tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemos, etc. Cada uno de estos grupos tiene como característica compartida la presencia de un anillo conocido como anillo beta-lactámico. Este anillo beta-lactámico presenta una unión beta-lactámica típica, es más precisamente una unión amida y resulta importante porque es el sitio de ataque de las enzimas beta-lactamasas que constituyen el principal mecanismo de resistencia bacteriana a estos grupos de antibióticos. Cada uno de estos anillos beta-lactámicos en cada uno de los diferentes subgrupos está unido a un anillo secundario. La unión del anillo beta-lactámico más el anillo secundario genera lo que se conoce como el núcleo del beta-lactámico característico de cada uno de los distintos subgrupos de antibióticos que conforman a los beta-lactámicos. Así entonces, en función de las diferentes estructuras químicas que presentan los diferentes subgrupos, con sus diferentes propiedades, vamos a encontrar todos los subgrupos que componen al gran grupo de los antibióticos beta-lactámicos. Estos son las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactamos, los carbapenemos y una serie de compuestos que en realidad no son antibióticos, los vamos a ver al final, que son los inhibidores de las beta-lactamasas. Para poder comprender el mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos, debemos recordar brevemente la síntesis de la pared bacteriana. La pared bacteriana era la estructura que envolvía a las bacterias de todos los géneros, exceptuando los micoplasmas, y que está situada por fuera de la membrana plasmática. Estaba compuesta básicamente por una proteína que era un péptidoglucano, también llamado mureína, y que se formaba por unidades repetitivas de ácido N-acetilmurámico, que está mostrado en la diapositiva como NAM, y N-acetilglucosamina, y que para unirse usaban la acción de una enzima que se conocía como PBP o proteínas de unión a penicilina o transpeptidasas. Así entonces, los antibióticos beta-lactámicos, al unirse a la PBP, impiden la acción de la enzima, es decir, la acción de transpeptidación para formación de la mureína, para formación de la estructura de la pared celular, y esto lleva a una desorganización y ruptura de la pared con el consecuente shock osmótico y la muerte celular. Esto explica el efecto bactericida de los antibióticos beta-lactámicos. Como segundo mecanismo, mucho menos importante, se da la activación de endolicinas bacterianas que llevan a la destrucción enzimática también de la pared celular bacteriana. Oponiéndose a este mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos, las bacterias han desarrollado mecanismos para resistir a la acción de los antibióticos. Los tres principales mecanismos son la producción de beta-lactamasas, las modificaciones en las PBP y las alteraciones en la permeabilidad y o la generación de bombas de expulsión. La producción de beta-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia y básicamente es el que encontramos en gérmenes gram negativos, aunque también la pueden producir algunos gram positivos y los anaerobios. Y la producción de beta-lactamasas, las beta-lactamasas son enzimas que lo que hacen es hidrolizar el anillo beta-lactámico inactivando el antibiótico, con lo cual no se logra su unión a las PBP.
La producción de las beta-lactamasas está dada por codificación a partir de plásmidos o a partir de codificación directamente cromosómica. Y hay muchos tipos de beta-lactamasas según los beta-lactámicos que hidrolizan. A su vez, el uso y abuso de antibióticos por décadas ha generado una presión evolutiva de estas enzimas y hoy encontramos beta-lactamasas de espectro extendidos, o BLE, que son capaces de hidrolizar a cefalosporina de tercera generación o incluso a monobactámicos como el Aztreonam. Desde el punto de vista de los otros dos mecanismos, las alteraciones en la PBP resultan de mutaciones o cambios en la expresión, etcétera, que cambian la estructura de las PBP, por lo tanto alteran la unión al beta-lactámico y esto altera finalmente la actividad del antibiótico. Y este es el principal mecanismo de los gérmenes gram positivos. Los ejemplos típicos serían Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus meticilina resistente. El tercer mecanismo está comprendiendo en realidad dos mecanismos posibles. Uno es la alteración en la permeabilidad y el segundo, la generación de bombas de expulsión. En otras palabras, la bacteria genera mecanismos por los cuales impide que el antibiótico entre o genera mecanismos para eliminarlo de su interior. Recordemos que los beta-lactámicos son sustancias poco lipofílicas, entonces para penetrar al espacio periplásmico, que era el espacio que existía entre la pared y la membrana, que es donde están las PBP, es decir, su target, necesitan entrar a través de proteínas que conforman poros. Si estas proteínas se alteran por evolución, el antibiótico no puede ingresar y por lo tanto se altera la actividad del beta-lactámico. No puede llegar a su lugar target. Y por otro lado, otros microorganismos han generado lo que se llama, como mecanismo de resistencia, bombas de expulsión. Es decir, proteínas que logran expulsar, sacar del interior al antibiótico y así mantenerlo en concentraciones bajas que no logran destruir a la bacteria. Este es el mecanismo típico de, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Con respecto a la farmacocinética, debemos recordar algunas propiedades farmacocinéticas comunes a la mayoría de beta-lactámicos y que son de importancia. Desde el punto de vista de la absorción, sabemos que tienen muy baja absorción, con lo cual son inefectivos en general por vía oral y su administración es predominantemente parenteral. Desde el punto de vista de la distribución, tienen una distribución extracelular y como detalle importante a recordar, no atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto en casos en que haya inflamación meningia, como es el caso de las meningitis. Por último, desde el punto de vista de su metabolismo y excreción, debemos recordar que la mayoría se eliminan sin metabolizar a través de la orina y los mecanismos de excreción renal obedecen a la filtración y a la secreción tubular activa. Esto sufre, desde el punto de vista de la secreción tubular activa, competencia con otros ácidos y es la base para la administración de algunas sustancias, como por ejemplo el probenecid, que es una sustancia ácida, que por competencia con los beta-lactámicos para su secreción tubular, retarda su eliminación y, consecuentemente, aumenta su vida media, lo cual permite un cambio favorable en la dosificación de las mismas. Desde el punto de vista de los efectos adversos comunes a este grupo de antibióticos, es muy importante recordar las reacciones de hipersensibilidad, es decir, las reacciones de alergia. Son los efectos adversos más frecuentes, con una frecuencia que va entre el 1 al 10% de los pacientes y que pueden llegar a ser muy graves, como en el caso del shock anafiláctico o el edema angioneurótico. Estas dos son reacciones inmediatas prácticamente, van entre los 5 segundos a la hora su producción y se deben a la producción de IgE y, como dije anteriormente, son las más graves y pueden ser mortales. Otro tipo de reacciones alérgicas pueden ser la presencia de una enfermedad del suero por IgG más tardía, entre 5 a 14 días, o inclusive la presencia de broncoespasmo o una nefritis intersticial, o incluso la presencia de rash cutáneos.
Una cosa importante recordar es que aproximadamente el 20% de los pacientes presenta hipersensibilidad cruzada entre las penicilinas y las cefalosporinas, con lo cual hay que tener mucho cuidado en la sustitución. Si tenemos un paciente alérgico a las penicilinas y vamos a dar una cefalosporina, tenemos que tener en mente que tenemos un 20% de posibilidad de que haya hipersensibilidad cruzada, reacción cruzada entre ambos grupos. El segundo efecto adverso, que es muy poco frecuente afortunadamente, pero que se ve por el gran uso de antibióticos beta-lactámicos, es la posible presencia de granulocitopenia. Y en tercer lugar podemos hablar también de irritación local. La vía intramuscular suele ser muy dolorosa y además algunos preparados para vía intramuscular, para uso intramuscular, tienen como solvente la lidocaína. Por lo tanto, jamás se deben usar estos preparados por vía intravenosa. A su vez, la vía intratecal o intraventricular también presenta riesgo de aracnoiditis o incluso de encefalopatía mortal. Otros efectos adversos pueden verse por la administración de estos antibióticos con sodio o con potasio, sobre todo en individuos susceptibles, por ejemplo, cardíacos, y esto se ve mucho más en el subgrupo de las carboxipenicilinas, que tienen dos grupos carboxilos con una mayor cantidad relativa de sodio o de potasio. Con respecto al riesgo fetal, los beta-lactámicos están en realidad entre las drogas más seguras, entre los antibióticos más seguros. Sin embargo, como siguen saliendo compuestos de este grupo, en realidad no tenemos con los nuevos demasiada experiencia en términos de riesgo fetal. Sin embargo, repito, son las más usadas, los antibióticos más usados y más seguros en el embarazo, que si es posible de ser usados son de elección. Y por último, otros efectos adversos como reacciones de Harris-Herxheimer o superinfección, en fin, efectos adversos que en realidad son comunes prácticamente a todos los antibióticos. Pasando ahora a los subgrupos específicos de antibióticos beta-lactámicos, después de haber visto sus generalidades, sus propiedades comunes y compartidas, vamos a comenzar con el grupo de las penicilinas. Como dijimos anteriormente, el grupo de los antibióticos beta-lactámicos está caracterizado por la presencia del anillo beta-lactámico. Esto no es la excepción en el grupo de las penicilinas, obviamente. Este es el anillo primario y va a estar acompañado por un anillo secundario, un anillo tiazolidínico, y en conjunto ambos van a conformar el ácido 6-aminopenicilánico, que es el específico o el típico del subgrupo de las penicilinas. A su vez, ese ácido aminopenicilánico, esa estructura química formada por los dos anillos primario y secundario, puede ser modificado de varias maneras. En primer lugar, usando amidasas, puede separarse ese ácido 6-aminopenicilánico y lograrse la obtención de las diferentes penicilinas semisintéticas. O sufrir ataque bacteriano por las beta-lactamasas y descomponerse por ruptura de la unión amídica, formándose así los ácidos peniciloicos que van a ser completamente inactivos contra los gérmenes. Dentro de las penicilinas encontramos diferentes subgrupos. La droga patrón corresponde a la penicilina G, también conocida como benzilpenicilina, ya que tiene un núcleo benceno a nivel de su cadena lateral, y está representada por la penicilina G sódica y potásica y por las penicilinas de liberación prolongada como la penicilina G benzatínica y la procaína. La fenoximetilpenicilina, que es ácido resistente, es decir, admite la vía oral, representada por la penicilina B, y las aminopenicilinas también ácido resistente, es decir, también asequibles de ser dadas por vía oral, como la AMPI y la MOXI. Y después tenemos dos grupos específicos, que son las penicilinas antiestafilocóccicas y las penicilinas anti-pseudomonas. Vamos a ver cada uno de estos grupos brevemente. Si miramos ahora a la penicilina G, a la benzilpenicilina, que dijimos era la droga patrón de las penicilinas, desde el punto de vista farmacocinético vamos a ver
que cumple casi con todas las características generales que vimos de los antibióticos beta-lactámicos. En primer lugar, es un ácido lábil, con lo cual no tiene la vía oral. La vía de elección es la intramuscular. La intravenosa solo se usa para las sales de sodio y de potasio. Y no debe administrarse en forma intrarraquídeo ninguna penicilina, ya que todas son potentes convulsivantes por esa vía. Desde el punto de vista de la distribución, igual que antes, es amplia, pero no es homogénea, pasa la placenta y no atraviesa la barrera hematoencefálica, con la salvedad que ya hicimos, que es en el caso de meningitis, y esto, debido a la inflamación, permite el pasaje de la barrera hematoencefálica. Desde el punto de vista de la vida media, es entre 15 y 60 minutos, tiene un promedio de 30, y la persistencia de los niveles terapéuticos va a depender de la dosis, del preparado y también de la bacteria. Generalmente, en las dosis usuales, la penicilina G sódica o potásica tiene una vida media de 2 a 4 horas, en tanto que la benzatínica, recordemos que es de depósito, de unos 15 a 30 días. Desde el punto de vista de la eliminación, igual que en la generalidad, es prácticamente, vemos que no hay metabolización, la secreción renal es el mecanismo, por filtración glomerular, un 10 a un 20% de la droga, y por secreción tubular, competible por ácidos, como dijimos antes, un 80, un 90% de la droga. Recordemos que la insuficiencia renal puede aumentar mucho la vida media, con lo cual requiere el ajuste de dosis. Desde el punto de vista de los efectos adversos de la penicilina G, tenemos que recordar aquellos que vimos, que eran los generales, siendo principal efecto adverso que podemos esperar, como ya recordamos, la hipersensibilidad. Y desde el punto de vista del uso terapéutico, la penicilina G está indicada ante bacterias susceptibles en pacientes obviamente no alérgicos a la penicilina, cosa que siempre hay que preguntar al paciente. Ejemplos de indicaciones de penicilina G son las faringitis estreptocóccicas, la meningitis por Neisseria meningitidis o la sífilis por Treponema pallidum. Es importante recordar que para muchas indicaciones para pacientes ambulatorios, la penicilina G se reemplaza o por penicilina B, si es posible, o por amoxi para evitar, obviamente, la vía parenteral. De cualquier manera, es importante recordar algo que debe quedarles grabado, que es que el espectro de un antibiótico no es igual al uso terapéutico. Quiere decir que no todas las bacterias que cubre o que son sensibles al antibiótico y que produzcan una enfermedad van a ser pasibles del uso de esa droga en el ser humano. Y esto se debe a infinidad de causas que deben haber visto ya en la clase de generalidades de antibióticos. Pero el paradigma a recordar es que el espectro de antibióticos no es igual necesariamente a sus indicaciones terapéuticas. Si miramos ahora la penicilina B o fenoximetilpenicilina, veremos que su espectro bacteriano es prácticamente idéntico al de la penicilina G, con igual potencia para gram positivos, pero menor contra otras bacterias. Y una cosa importante es que, a diferencia de la penicilina G, tiene la vía oral o se da por vía oral porque es más estable en el medio ácido gástrico. Sin embargo, administrando igual dosis de penicilina G intramuscular y penicilina B vía oral, los niveles mayores son para penicilina G. Quiere decir esto que la penicilina B va a estar indicada solamente en infecciones no graves contra bacterias muy susceptibles a las penicilinas, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico. Y, exceptuando la vía de disponibilidad por vía oral, el resto de la farmacocinética de la penicilina B o fenoximetilpenicilina es igual a la farmacocinética de la penicilina G. Veamos ahora a las aminopenicilinas. Estas aminopenicilinas son penicilinas semisintéticas formadas a partir del ácido aminopeniциlánico y van a presentar dos grupos químicos, un grupo amino que va a ionizarse como base y un grupo carboxilo que va a ionizarse como ácido. Por eso se dice que las aminopenicilinas son anfolitos.
tienen la cualidad de ser ácido resistentes, es decir, que ambas representantes del grupo, que son la AMPI y la MOXI como las más importantes, tienen la vía oral y presentan un espectro más amplio que el de penicilina G, el de la fenoximetilpenicilina y el de las penicilinas antiestafilocóxicas. Son susceptibles al ataque de las beta-lactamasas, por lo cual a menudo se dan combinadas con un inhibidor de las beta-lactamasas, como veremos después, como es el ácido clavulánico o el sulbactam. Y como dijimos, las dos más importantes son la ampicilina y la amoxicilina. Ambas tienen la vía oral, pero la ampicilina tiene además la vía intramuscular y la vía intravenosa. La ampicilina tiene por vía oral una biodisponibilidad incompleta, una absorción más errática y que disminuye con los alimentos. En cambio, la amoxicilina por vía oral tiene una alta biodisponibilidad, una biodisponibilidad mayor del 90%, y que no es afectada por los alimentos y alcanza un mayor pico plasmático. Y estas son las biodisponibilidades, su afectación por los alimentos y la vía, las principales diferencias que podemos mencionar entre AMPI y amoxi. Desde el punto de vista de los efectos adversos de las aminopenicilinas, no escapan a las generalidades de la regla, es decir, nos vamos a encontrar con todos esos efectos adversos que hemos visto para los beta-lactámicos. Con una particularidad, entre las reacciones alérgicas, que como siempre decimos son las más frecuentes, se presenta el llamado rash ampicilínico, que en realidad es más frecuente con ampicilina, pero que también puede darse con amoxicilina y curiosamente tiene una incidencia mayor en pacientes que están tomando allopurinol. Dentro del segundo grupo de efectos adversos podemos encontrar uno que afecta a los antibióticos en general, o dos que afectan a los antibióticos en general, y que son la diarrea asociada a antibióticos y un escalón más arriba, la colitis pseudomembranoso o la diarrea por Clostridium difficile. Ambas son más frecuentes con ampicilina y esto se debe a su absorción incompleta. Habíamos dicho que su absorción no era buena, era más errática, estaba modificada por alimentos, era incompleta, no alcanzamos una buena biodisponibilidad, con lo cual el hecho de que quede droga remanente en el intestino puede terminar afectando la flora normal del intestino. Entre las indicaciones o usos terapéuticos de las aminopenicilinas, que están entre las drogas más usadas, particularmente la amoxi, podemos citar las infecciones de vías respiratorias altas, la meningitis o las infecciones urinarias. En el caso de las infecciones respiratorias altas, las aminopenicilinas son muy activas contra Streptococcus, muchas cepas de Pneumoniae y Haemophilus influenzae, que son principales patógenos de las vías respiratorias superiores. Sin embargo, generalmente las faringitis bacterianas se tratan con penicilina G o B porque el patógeno principal es el Streptococcus pyogenes. Con respecto a la meningitis, los principales patógenos causantes de infección aguda son Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y, como sabemos, Neisseria meningitidis, o sea, el meningococo. Pero, por lo general, no se usan las aminopenicilinas, sino que se tratan con cefalosporinas de tercera debido a la resistencia que hay a las aminopenicilinas. Una excepción sería la meningitis por Listeria monocytogenes, porque tiene una muy buena respuesta a ampicilina. Y por último, las infecciones urinarias, donde el principal patógeno es Escherichia coli, también pueden usarse, pero por lo general se usan quinolonas, básicamente igual que antes, debido a la resistencia. Con respecto a las penicilinas antiestafilocóxicas, podemos decir que son resistentes a la hidrólisis por penicilinasa estafilocóxica, con lo cual han dado en llamarse también penicilinasa resistente. Su espectro es similar al de la penicilina G, pero tiene mucha menos potencia para la mayoría de los gérmenes, con lo cual las penicilinas antiestafilocóxicas, como su nombre lo indica, solo se usan para estafilococo. Sin embargo, han aparecido muchas cepas resistentes a la meticilina, y esto indica no solo resistencia a estos antibióticos, sino también a todas las penicilinas y cefalosporinas que son resistentes a las penicilinasas. Y en estos casos
la droga de elección va a ser la vancomicina. Con respecto a los grupos que comprende, o a los subgrupos, o a las drogas que comprende, tenemos a la meticilina, a la nafcicilina y a las penicilinas isoscazólicas, cada una de ellas con particularidades. Con respecto a la vía oral, ya que todas tienen la vía intramuscular y la intravenosa, la meticilina es ácido lábil, con lo cual no tiene vía oral. La nafcicilina es pasible de ser dada por vía oral, pero no es recomendada, ya que tiene una inactivación poco previsible en el estómago, es decir, muy variable, con lo cual su absorción va a ser errática, va a ser desigual en los pacientes. Y por último, las isoxazólicas, que sí son ácido resistentes, todas ellas, con lo cual tienen todas la vía oral. Y con respecto a los efectos adversos, más allá de los efectos adversos comunes a todo el grupo de beta-lactámicos que mencionamos al principio, podemos decir que la meticilina tiene o puede presentar también un cuadro propio, que le es propio de nefritis intersticial. La nafcicilina puede presentar un cuadro de neutropenia, que suele ser reversible. Y por último, el grupo de las isoxazólicas puede generar una disfunción hepática, en este caso también reversible. Por último, en el grupo de las o subgrupo de las penicilinas debemos nombrar las penicilinas antiseudomonas. Estas penicilinas son todas susceptibles a las beta-lactamasas y se pueden clasificar en dos grupos, las carboxipenicilinas como la carbenicilina o la ticarcilina y las ureidopenicilinas como la piperacilina, la aslocilina y la meslocilina. En el primer caso, las carboxipenicilinas tienen dos grupos carboxilos, son los beta-lactámicos que más sodio aportan, como dijimos antes, y las ureidopenicilinas que tienen la característica de ser más potentes contra la pseudomonas que las carboxipenicilinas. El espectro es similar a las aminopenicilinas y le agregan la pseudomonas aeruginosa y el proteus indol positivo resistente a las aminopenicilinas. Y las ureidopenicilinas agregan además al espectro a Klebsiella. Con respecto a los efectos adversos, además de los efectos generales de los beta-lactámicos, como vamos diciendo en cada uno de los grupos, las carboxipenicilinas particularmente pueden presentar insuficiencia cardíaca por la sobrecarga de sodio que mencionábamos antes en individuos predispuestos o hemorragias por la presencia de o la generación de alteraciones plaquetarias. Desde el punto de vista de su uso terapéutico, es importante entender que como la potencia es baja, las dosis que hay que usar de penicilinas antiseudomonas en general son dosis altas, son dosis grandes, con lo cual generan un mayor aporte de sodio y un aumento del riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, son penicilinas que están reservadas para infecciones graves por pseudomonas y por proteus indol positivo. Y generalmente se hace esto asociándolas a algún otro antibiótico. Pasamos entonces ahora al segundo gran subgrupo de antibióticos beta-lactámicos, que está conformado por el grupo de las cefalosporinas. Y nuevamente, desde el punto de vista de la estructura, vemos la presencia del anillo beta-lactámico, pero ahora el anillo secundario, a diferencia del anillo secundario que veíamos en las penicilinas, va a ser un anillo dihidrotiazínico y el anillo primario junto con el secundario va a conformar el núcleo típico de las cefalosporinas, que es el ácido 7-alfa-cefalosporínico. Las cefalosporinas constituyen un subgrupo muy rico en número de drogas y se suelen clasificar en generaciones que toman en cuenta dos aspectos: el espectro antibacteriano que cubre cada una de estas generaciones y la característica de resistencia a la hidrólisis por las beta-lactamasas bacterianas. De esta manera tenemos una primera, una segunda, una tercera generación. Dentro de la tercera hay una suerte de subgrupo que tiene la característica de tener acción antipseudomona, una cuarta, y así sucesivamente van apareciendo nuevas generaciones de cefalosporinas. El espectro antibacteriano, como ustedes pueden ver, va abarcando a los cocos gram positivos y
a medida que las generaciones van progresando, segunda, tercera, cuarta, cada vez van siendo menos activas contra los gram positivos y más activas que las anteriores contra los gram negativos. Con la particularidad de que en la tercera generación se agregan dos drogas, la ceftazidima y la cefoperazona, que tienen una importante acción contra Pseudomonas aeruginosa, aunque son menos potentes contra los gram negativos. Y, por otro lado, a medida que incrementa la generación, es decir, primera, segunda, tercera, voy hacia la más reciente, va incrementando su estabilidad frente a las beta-lactamasas. Quiere decir que una cefalosporina de tercera o de cuarta resiste más el ataque de las beta-lactamasas bacterianas que una cefalosporina de primera o de segunda generación. Si nosotros analizamos ahora la farmacocinética de las cefalosporinas, veremos que muchas de ellas cumplen con aquella farmacocinética general que habíamos visto para los betalactámicos como características comunes, es decir, no útiles por vía oral, sino que había que darlas por vía parenteral, la no difusión, el no atravesar la barrera hematoencefálica, salvo en caso de meningitis, la excreción casi puramente renal, la falta de metabolitos activos, etc. Sin embargo, las cefalosporinas, algunas drogas, presentan, según la generación, diferentes variantes de la farmacocinética a esta suerte de reglas generales que establecimos para las betalactámicos. Por ejemplo, la cefalexina admite la vía oral, es una cefalosporina de primera generación, al igual que la cefuroxima. Desde el punto de vista de la difusión del líquido cefalorraquídeo, el atravesar la barrera hematoencefálica, sabemos que la mayoría de los betalactámicos no lo hace, pero por ejemplo la cefuroxima de segunda o la ceftriaxona de tercera sí logran hacer esto. Sabemos que la excreción es predominantemente renal, pero por ejemplo sabemos que la cefoperazona y la ceftriaxona tienen una excreción predominantemente biliar. O el hecho de que drogas de primera o de tercera como la cefalotina y la cefotaxima pueden presentar algunos metabolitos activos que van a tener que ver también con su dosificación y con su uso. Cuando hablamos de los efectos adversos de las cefalosporinas, además de los antibióticos beta-lactámicos en general, de aquellos que ya mencionamos, el primero es justamente el característico del grupo, que es el tema de la hipersensibilidad, que es lo más frecuente. Y aquí es importante entonces recordar que presentábamos un porcentaje de pacientes que eran alérgicos a penicilinas y que tenían una hipersensibilidad cruzada con la cefalosporina, por lo tanto también lo serán a este grupo de betalactámicos. En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con alteraciones del tracto gastrointestinal, por la afectación de la flora, que puede producir desde diarrea por antibióticos hasta una diarrea por Clostridium difficile. Otro detalle importante que pueden producir las cefalosporinas es la nefrotoxicidad. Todas son potencialmente nefrotóxicas. Afortunadamente y obviamente no es un efecto adverso frecuente, pero dentro de esa no frecuencia, las drogas con las que más frecuente puede producirse nefrotoxicidad son dos drogas de primera generación, que son la cefalotina y la cefaloridina. Desde el punto de vista de la posibilidad de hemorragias, es decir, de sufrir un efecto antivitamina K, esto tiene que ver con que hay un núcleo químico, el núcleo 3-metiltiatetrazol, que es un inhibidor competitivo de la vitamina K en las cefalosporinas, puede generar hemorragias por efecto antivitamina K. Esto es más frecuente y también más grave con una cefalosporina de segunda, que es el cefamandol, y una de tercera, que es la cefoperazona. Y inclusive estas dos drogas son las que también más frecuentemente pueden producir un efecto adverso de tipo disulfiram.
Y por último, recordar que por vía parenteral las cefalosporinas pueden producir dolor localizado por vía intramuscular y la posibilidad de producir una tromboflebitis cuando son administradas por vía intravenosa. Veremos ahora el grupo de los monobactamos. La droga patrón de los antibióticos monobactámicos es el Aztreonam y se llaman monobactámicos por el hecho justamente de presentar un solo anillo y es el anillo betalactámico característico del grupo, o sea, es un anillo monociclo betalactámico solamente sin tener un segundo anillo asociado. Como dijimos, la droga patrón es el Aztreonam y tiene una alta resistencia a la inactivación por beta-lactamasas de bacterias gram negativas. En realidad, solo es activo contra gram negativos aerobios, por lo tanto no sirve, repito, no sirve para gram positivos o para anaerobios. Tiene mucha menor producción de reacciones alérgicas, con lo cual es una alternativa en alérgicos a las penicilinas y a las cefalosporinas. Y desde el punto de vista de los efectos adversos, puede presentar nefrotoxicidad, alteraciones hepáticas, es decir, hepatopatía, flebitis, rash, vaginitis, y su uso está confinado generalmente a infecciones intrahospitalarias graves, a predominio de gram negativos, donde han fracasado otros antibióticos convencionales. Recordemos que los gram negativos aerobios comprenden bacterias como Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea, algunas enterobacterias, Klebsiella, coli, Proteus, incluso Haemophilus influenza o Pseudomonas aeruginosa, aunque de esta última hay muchas cepas resistentes. Pero el concepto a recordar es que su uso está destinado a infecciones intrahospitalarias graves por gram negativos, donde han fracasado los antibióticos convencionales. Veremos ahora el grupo de los carbapenemos, que es el último grupo de antibióticos o subgrupo de antibióticos beta-lactámicos que vamos a ver hoy. Y digo el último grupo porque en realidad los inhibidores de las beta-lactamasas no son antibióticos. Desde el punto de vista de las características estructurales de los carbapenemos, presentamos, como en todos los componentes del grupo, el anillo beta-lactámico. En este caso, unido a un sistema, a un anillo, mejor dicho, secundario, muy similar al de las penicilinas, pero que se diferencia en que presenta un átomo de carbono en lugar del átomo de azufre que presenta el anillo tiazolidínico de las penicilinas. Y el anillo de los carbapenemos se denomina el anillo secundario anillo pirrolínico y el grupo que se forma de la unión del anillo primario beta-lactámico con el pirrolínico es el carbapenemo, que configura la estructura típica de los carbapenemos. Desde el punto de vista de las drogas, la droga patrón de este grupo es el imipenem, aunque hay otras drogas como el meropenem, el doripenem, etc. Pero la droga patrón de este grupo es el imipenem. Y los carbapenemos, este grupo, presenta un espectro de actividad más amplio que la mayor parte de los beta-lactámicos. Tiene actividad contra aerobios y anaerobios, gram positivos y gram negativos. Y se caracterizan, como mencioné anteriormente, por ser especialmente resistentes contra la mayoría de las beta-lactamasas. Los carbapenemos están reservados en su administración para la vía intravenosa únicamente, ya que por vía oral ninguno del grupo se absorbe. Presenta el imipenem una vida media de aproximadamente 1 hora y cumple con las generalidades que hemos visto antes de eliminación por filtrado glomerular y secreción
tubular, aunque una muy pequeña parte se elimina por vía biliar. Un detalle importante a tener en cuenta en la farmacocinética del imipenem específicamente es que es rápidamente inactivado por una enzima que es la dehidropeptidasa que está presente en los túbulos renales. Con lo cual, para su uso clínico se da con una sustancia denominada cilastatina, que no es un antibiótico, pero que es una sustancia que inhibe la dehidropeptidasa renal. Y es importante recordar entonces que debe ajustarse la dosis en la insuficiencia renal. Los efectos adversos del imipenem son, como siempre, los de los beta-lactámicos en general, pero los más frecuentes son de tipo tracto gastrointestinal, más precisamente náuseas y vómitos en aproximadamente un 20% de los pacientes. Otros efectos adversos que pueden producirse en aproximadamente 1 o 2% de los pacientes son cuadros de convulsiones. Estos cuadros son más frecuentes con dosis altas de imipenem y sobre todo en pacientes que presentan lesión en el sistema nervioso central o una insuficiencia renal, y aquí vale lo que dijimos antes, recordar la importancia del ajuste de dosis en la insuficiencia renal. Y por último, la nefrotoxicidad cuando el imipenem es dado solo, esto es sin la cilastatina. Sin embargo, la combinación con cilastatina no solo inactiva a la dehidropeptidasa en los túbulos renales, sino que también protege de la nefrotoxicidad que pudiera producir el imipenem. En general, el uso de los carbapenemos está reservado a infecciones polimicrobianas mixtas graves resistentes a otros antibióticos. Otra droga frecuente de uso en el grupo de los carbapenemos es el meropenem. Y si lo comparamos con la droga patrón, esto es con la combinación imipenem-cilastatina, podemos decir que el imipenem no es sensible a la dehidropeptidasa renal, con lo cual no se necesita combinarlo con cilastatina, es mucho menos agresivo a nivel renal. En términos del espectro, es más activo contra Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem, aunque menos activo contra cocos gram positivos. Y como detalle de importancia, presenta mucha menor frecuencia de presentación de cuadros de convulsiones. Dejo entonces para que lean por su cuenta los inhibidores de las beta-lactamasas, que en realidad, como dije ya repetidamente, no son antibióticos, sino que son sustancias que inactivan de manera irreversible a las beta-lactamasas bacterianas, y con esto se logra ampliar el espectro de algunos antibióticos. Esos inhibidores de la beta-lactamasa son, por ejemplo, el ácido clavulánico o el sulbactam o el tazobactam, que se dan entonces en combinación con antibióticos para justamente evitar su inactivación, la inactivación del antibiótico por parte de las beta-lactamasas, y se logra así ampliar el espectro de los mismos.